Biblias, vamos al Evangelio de Marcos. Ahí estamos. Nos quedamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, y vamos a ir al versículo 13. Y vamos a leer una porción un poquito extensa, más extensa de lo normal, pero pienso que va a valer la pena, ¿sí? Vamos a ir al versículo 13, capítulo 10, versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 31. ¿Bien? Dice así la palabra de Dios. Traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Vamos a orar una vez más, hermanos. Señor, queremos en este momento, humildemente, adorarte, sometiéndonos a tu palabra, reconocer que sos nuestro Dios, escuchando tu palabra, Señor. Y yo quiero pedirte que obres en medio nuestro para que todos los que estamos acá podamos responder con fe a tu palabra, Señor. Con una fe sincera, con una fe obediente, con una fe, Señor, que descansa como un niño en tu palabra, en tu amor y en tu bondad, Señor. Enséñanos hoy, Señor, por medio de tu palabra, lo distinto que sos, Señor, a este mundo, lo contracultural que es el Evangelio, Señor. Cambianos la mente, cambianos el corazón, Señor, para que podamos recibir el reino de Dios. Te lo pido, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Vieron que cuando nosotros vamos caminando por el centro, o por cualquier lugar medio céntrico, de acá de Mendoza, siempre nos vamos a encontrar, o en algún momento en una vereda nos vamos a encontrar con una pizarrita o un cartelito
que dice algo así. Café y torta, 5.000 pesos, 3.000, no sé, 7.000. A veces más caro, a veces más barato. Con algunos de ustedes lo hablé, pero yo siempre me pregunto, ¿qué pensará un turista cuando ve un cartel como eso, ¿no? Alguien que no es de esta provincia. Café y torta, 5.000. ¿Qué se imagina? No sé, una selva negra, una cheesecake, ¿verdad? Entonces entra a la cafetería algún turista que no sabe, no conoce, y cuando le sirven el pancito, bueno, se encontró con la torta mendocina, ¿o no? Bueno, yo no soy mendocino, pero yo ya vivo acá lo suficiente, ¿no? Como para entender que el café con torta no es lo mismo que el café con torta. Está claro, todos acá sabemos eso, ¿sí o no? Café con torta y café y torta son dos cosas distintas. Bueno, esto es un ejemplo muy chiquitito de que hay muchas cosas que cambian cuando nosotros nos movemos de un lugar a otro, ¿sí? A nosotros nos pasa, si vamos a otra ciudad, a otra provincia y ni hablar a otro país, hay un montón de cosas de las costumbres, de la cultura, de la manera de pensar, que cuando nosotros vamos de un lugar a otro cambian completamente. Y hasta a veces cosas que son completamente opuestas, contrarias, modales, ¿no es cierto? Modales, que para nosotros son súper comunes y uno va, no sé, y quiere abrazar quizá a una persona de cierta cultura y ¿no es cierto? Y nosotros acá nos abrazamos. Bueno, somos diferentes. No solo la comida, ni las costumbres, la cultura, los modales, las palabras, de todo, de todo. Incluso aunque hablemos el mismo idioma. Nos movemos de lugar, vamos a otro lugar y la cosa cambia completamente. Bien, ¿por qué digo esto? Bueno, porque este pasaje que hemos leído fue escrito para enseñarnos que cuando nosotros pensamos entre nuestro mundo y el reino de Dios, esas diferencias se maximizan por completo. No solamente el reino de Dios tiene una manera de pensar, tiene una cultura, ¿sí? Tiene una forma en la cual se relacionan los integrantes del reino de Dios entre sí, que es distinta a la de este mundo, sino que es contrariamente opuesta. Completamente diferente. En el reino de Dios, el rey se relaciona con sus súbditos de una manera absolutamente opuesta y distinta a cómo se relacionan en este mundo los gobernantes con sus gobernados o incluso las personas entre sí. Es más, este pasaje algo que va a dejar en claro es que nuestros valores y nuestro corazón es tan distinto al reino de Dios que estamos fuera. Estamos fuera del reino de Dios. Bien, pero este texto no solamente nos va a decir que estamos fuera. Gloria a Dios y gracias al Señor por su gracia, que también nos va a decir qué es lo que tiene que cambiar en nosotros para que podamos entrar al reino de Dios. Pero, como venimos diciendo, lo que debe cambiar en nosotros es algo que no nos esperamos. Es algo completamente opuesto a lo que cualquiera de nosotros hemos aprendido en este mundo, acerca de cómo ser recibidos por Dios. ¿Bien? Porque este texto lo que va a hacer es presentarnos una paradoja. ¿Bien? Una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Algo que a simple vista parece contradictorio, que no se entiende. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo van a decir eso? Bueno, este pasaje nos va a presentar una paradoja acerca del reino de Dios. Y yo quiero que naveguemos por este pasaje, bien, viendo tres cosas acerca de esta paradoja, que esos van a ser los 3 puntos de mi predicación, para los que anotan. Lo primero vamos a ver cómo Marcos plantea esta paradoja, la paradoja planteada, luego la paradoja del reino ilustrada y finalmente la paradoja del reino explicada. ¿Sí? Primero Marcos va a plantear la paradoja del reino de Dios, luego la va a ilustrar y finalmente nos va a mostrar cómo Jesús explica esta paradoja. ¿Bien? Para que nosotros podamos ver lo distinto que es el rey del reino de Dios. Lo distinto que somos nosotros al reino de Dios. Pero sobre todas las cosas, para que por la gracia de Dios podamos entrar en él. ¿Sí? Espero que a esta altura del Evangelio de Marcos haya quedado claro que no hay nada más importante para nosotros que poder entrar en el reino de Dios. No hay nada más importante. ¿Bien? Así que vamos en primer lugar a ver la paradoja planteada. Y para eso quiero que consideremos a partir del versículo 13,
Esta historia, que es una historia tan tierna acerca de Jesús con unos niños, ¿sí? Quizá alguno de ustedes hasta haya visto dibujos de esta escena, ¿no? Un Jesús sentado, rodeado de niñitos, algunos en el suelo, otros en sus brazos, y Él con ellos, ¿bien? Bueno, si bien esa imagen de Jesús con los niños debe haber sido una imagen tierna, lo que Marcos nos muestra acá no es una escena tierna, ¿sí? Marcos no se concentra en ese lindo momento que Jesús tuvo con los niños, sino en que se generó una discusión entre Jesús y sus discípulos, justamente por la presencia de esos niños ahí. Nos dice acá Marcos en el versículo 13 que unas personas traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero ¿qué pasó? Los discípulos los reprendieron a esas personas, porque aparentemente lo que ellos pensaban es que esos niños estaban molestando al Señor. ¿Bien? Nada diferente, lamentablemente, a la que la mayoría de nosotros pensamos, ¿no es cierto? Que los niños no tienen que estar donde están los adultos, que ellos tienen que estar en otro lado. No sé, están interrumpiendo con sus ruidos, con sus movimientos. Bueno, se ve que algo así habrán pensado los discípulos, ¿no es cierto? Pero cuando Jesús vio esto, dice el versículo 14, no solamente se molestó, no solamente los corrigió, sino que nos dice Marcos que se indignó. Jesús se indignó de cómo habían reaccionado los discípulos, ¿sí? Se indignó. Él se enojó muchísimo. Él no sintió que le estaban haciendo un favor los discípulos a él, ¿sí? Los discípulos estaban equivocados. Eso es lo que pensaba Jesús. Ellos pensaban que los niños eran una molestia, pero Jesús pensaba algo distinto. Él pensaba que los niños representaban la clase de personas con las que a él le gusta estar. ¿Bien? Y es ahí donde él pronuncia estas palabras que son tan memorables, ¿no es cierto?, que algunos de nosotros que hemos pasado varios años en la iglesia hasta seguro las sabemos de memoria. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, dice Jesús, porque de los que son como estos es el reino de Dios. De los que son como estos es el reino de Dios. Jesús está diciendo acá que Él va a pasar toda la eternidad en el reino de Dios con personas que son como esos niños. Eso es lo que está diciendo Jesús. De hecho, es más, Jesús dijo algo más. En el versículo 15, Jesús dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño no va a entrar en él. ¿Bien? No va a entrar en él. Esa es la paradoja del reino de Dios, ¿no? La paradoja del reino de Dios, el poderoso reino de Dios, el reino de Dios del cual la Biblia dice, ¿no es cierto?, que todos los reyes de la tierra se van a sujetar a Él, que va a gobernar, que va a ejercer todo dominio, toda autoridad, todo poder. Este reino que va a doblegar a todos los reinos es un reino al cual entran no los poderosos, no los grandes sabios, no las personas más importantes de este mundo, sino los que son como niños. Esa es la paradoja que Jesús está planteando acerca del reino de Dios. Y fíjense cómo termina esta historia, ¿no? La historia termina justamente con Jesús tomando de los brazos a estos niños y bendiciéndolos, poniendo sobre ellos sus manos. O sea, haciendo justamente aquello que los discípulos querían impedir. ¿Ven? Así termina este momento. Hermano, yo lo quiero repetir porque esto es sumamente importante, ¿sí? La paradoja que Jesús está planteando acerca del reino de Dios, la contradicción que Jesús está planteando es justamente que el poderoso, glorioso, eterno y victorioso reino de Dios, cuyo rey es el mismísimo Hijo de Dios, que ha recibido todo poder y toda autoridad para que todos los reinos de la tierra le sirvan, así dice la palabra de Dios. Ese reino es de los que son como niños. ¿Ven? ¿Ven la paradoja? Es de los que son como niños. Otra cosa que Jesús nos enseña acá, que es completamente contrario a nuestra manera de relacionarnos entre nosotros y con el mundo, es que este glorioso reino de Dios, la realidad más valiosa del universo, que es el reino de Dios, es algo que no se gana, es algo que se recibe. ¿Leyeron la palabra? En el versículo 15. En verdad les digo que el que no reciba el reino se recibe, no se gana. ¿Sí? No se gana. Y se recibe como un niño. Como un niño. Padres, si ustedes alguna vez intentaron hacerle un regalo a un niño,
a sus hijos. ¿Bien? Cuando les dieron el regalo, sus hijos le preguntaron, bueno, ¿cuánto te tengo que pagar, papá? ¿Le preguntaron eso? ¿Cuántas veces tengo que ayudarte a limpiar el patio por este regalo que me hiciste? ¿Piensan así los niños? No piensan así, ¿no es cierto? Ellos reciben, ellos se alegran, ellos dan abrazo, ¿sí o no? Ellos expresan su gratitud, ¿no es cierto?, dándonos su cariño y disfrutando del regalo que les hicimos. ¿O acaso, papá, no es una gran satisfacción, papá, mamá, cuando le diste el regalo a tu hijo, una vez que te abrazó, que él se va a jugar y lo ves contento, jugando con el regalo que le hiciste? ¿Eso no te llena el corazón? Bueno, eso es lo que está diciendo Jesús acá. El reino de Dios, insisto, la realidad más valiosa del universo. ¿Sí? No es algo que nosotros nos ganamos. No es algo que nosotros podemos ir a Dios con un precio que hemos conseguido y decirle, Señor, yo hice esto, ahora por esto que hice déjame entrar al reino. No, el reino de Dios es algo que se recibe. Y es algo que se recibe como un niño. Y a menos, no solamente eso, sino que a menos que no estemos dispuestos a entrar al reino de Dios bajo esos términos, dice Jesús que no podemos entrar. No podemos entrar. ¿Sí? A nosotros, hermanos, como a los discípulos, siempre nos va a costar entender esto. ¿Sí? Siempre nos va a costar entender esto. Por eso yo quiero que nosotros sintamos, antes de avanzar, la tensión de esta paradoja. ¿Bien? Nosotros nunca nos vamos a poder ganar la entrada al reino de Dios. De hecho, algunos de nosotros lo hemos intentado por mucho tiempo. Lo hemos intentado. ¿Bien? Quizás nosotros con nuestro lenguaje evangélico nunca vamos a decir que queremos ganarnos la salvación por nuestras obras, porque nosotros sabemos, ¿no? La salvación es por gracia y por la fe. Pero en nuestro corazón nosotros nos relacionamos con Dios como una relación así, de obras, de precios. Señor, yo hago esto para que me bendigas. Señor, yo creo que soy salvo porque hice esto, hice aquello, porque esto cambié, porque ahora ya no hago más esto. Y estamos acostumbrados porque hemos crecido en un mundo que se relaciona, donde la gente se relaciona así, entre ellos, y nosotros queremos trasladar esa relación a nuestra relación con Dios. Es más, quizás alguno de ustedes hoy está tratando de relacionarse con Dios de esa manera, haciendo cambios monumentales en su vida con la esperanza de que por causa de esos cambios Dios los reciba. Dios los reciba. ¿Bien? Que esos cambios se conviertan en el boleto de entrada al reino de Dios. Incluso más. Quizás alguno de ustedes, los que está acá entre nosotros, no esté dispuesto a entrar al reino de Dios de otra manera. No esté dispuesto. Quiera ganarse el derecho a ser admitido por Dios. Quiera pensar que puede asumir el desafío de decir, bueno, yo voy a ser la clase de persona que a Dios le agrada y por eso voy a entrar al reino de Dios. Y no esté dispuesto a entrar de otra manera. Bueno, Jesús acá plantea esta paradoja. El reino de Dios, la realidad más importante del universo, la realidad más alegre del universo. La eterna alegría de vivir con Dios en una creación renovada, donde ya no va a haber pecado ni muerte. Esa eterna salvación que Él nos da, perdonando nuestros pecados, se recibe como un regalo. No se gana. Esa es la paradoja. Ahora yo quiero que nos preguntemos, ya que hemos dicho, bueno, para entrar al reino de Dios hay que recibirlo como un niño. Yo quiero que escarbemos ahora un poquito más en esto de qué significa recibir el reino de Dios como un niño. Y esto nos lleva de la mano al segundo punto de nuestro sermón, que es la paradoja ilustrada. Porque Marcos ahora nos va a ilustrar esta paradoja con una historia. Con una historia. Esta es quizás una de las historias más tristes del ministerio del Señor Jesús. Bien, Él la va a ilustrar con la historia de un hombre que se acerca a Jesús. Dice el versículo 17 que cuando Jesús salía de este momento con los niños, vino un hombre corriendo hacia Él. ¿Sí? Fíjense en este momento, como dice un predicador, este hombre parece ser el hombre ideal para entrar al reino de Dios, porque él vino con la actitud correcta, dice que vino arrodillándose delante de él, reconociéndolo como maestro bueno. Él también vino con una buena pregunta, y yo diría con la mejor de las preguntas. ¿Qué haré para heredar el reino eterno? El reino de Dios, la vida eterna. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 17.
Y cuando Jesús le preguntó acerca de cómo había sido su vida a la luz de la ley de Dios, este hombre era el mejor, ¿o no? Jesús le dijo, bueno, conoce los mandamientos, le cita los mandamientos. Y él le responde, maestro, yo todo esto lo guardé desde mi juventud. El hombre con la actitud correcta, con la pregunta correcta y con una vida impecable. ¿Lo ven? Quizás en lo que va del Evangelio de Marcos, parecería ser que es el mejor de todos los candidatos hasta ahora para entrar al reino de Dios, ¿o no? Alguien dirá que incluso hasta parece una persona más apropiada que alguno de los discípulos, ¿o no? Bueno, vamos a ver qué pasa acá, qué es lo que dice Jesús. Vamos a tratar de descubrir si este hombre entra al reino de Dios o no. O en otras palabras, tenemos que descubrir si este hombre es como un niño o no. Porque Jesús dice que los que entran al reino de Dios son los que son como niños. Y si no son como niños, no entran. Entonces lo que hay que ver cuando vemos esta historia es este hombre, más allá de su conocimiento, más allá de su vida moral, ¿es o no es como un niño? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y para ver eso, para ver si es como un niño, Jesús lo que va a hacer es tratar con el corazón de este hombre. Y al tratar con el corazón de este hombre, Él va a tratar con el nuestro. Va a tratar con el nuestro. Y yo les quiero invitar a que nos podamos mirar en el espejo de este hombre, a medida que vamos viendo cómo Jesús trata con él. ¿Bien? ¿Y saben por qué Él hace esto? ¿Saben por qué Él está dispuesto a meterse en esta conversación incómoda con este hombre? El pasaje nos lo dice. Dice el versículo 21 que mirándolo Jesús lo amó. ¿Sí? Jesús quiere que este hombre herede la vida eterna. Porque Jesús ama a este hombre. Jesús ama a este hombre. Este hombre no es un caso para Jesús. ¿Sí? Este hombre no es un contacto para Jesús. Este hombre es un hombre con un alma eterna, la cual Él desea que esa alma eterna entre en el reino de Dios. ¿Sí? Y yo quiero que ustedes hoy puedan verse en el espejo de este hombre, no solo en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho, sino que quiero que vean en el espejo de este hombre, sabiendo que Jesús los ama. Y que Él está dispuesto a tratar con el corazón de ustedes, tratar con el pecado que hay en el corazón de ustedes, porque Él los ama. Porque Él quiere que entren en el reino de Dios. ¿Sí? Él quiere pasar toda la eternidad con ustedes, como lo hizo con estos niños, tomándolos en sus brazos, bendiciéndolos y poniendo las manos sobre ellos. Así quiere pasar la eternidad con ustedes. Él los ama. Él los ama. ¿Sí? Esa es la verdad acerca de todos los que estamos acá. Pero el amor que Jesús tiene por este hombre no le impide a Jesús tratar con los problemas que hay en el corazón de este hombre, con aquellos problemas que lo están dejando afuera del reino de Dios. Así que Jesús empieza. ¿Cómo empieza Jesús? Este hombre viene, se acerca, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús empieza a tratar con el corazón de este hombre. ¿Y qué es lo que Él hace primero? En primer lugar, Él le empieza a preguntar por los mandamientos. Tú sabes los mandamientos, le dice Jesús. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, etc. ¿Sí? Pero Jesús hace algo que lo hace intencionalmente para llamar la atención de este hombre. ¿Sí? Él hace algo intencional. Él empieza a citar todos los mandamientos que este hombre aprendió de memoria desde muy chiquitito. ¿Sí? Y al citarlo, Él deja fuera uno. ¿Notaron que Él dejó afuera un mandamiento? Él dejó afuera el último mandamiento, el 10º. Es más, seguro este hombre mientras escuchaba a Jesús recitar los mandamientos, estaba esperando a que llegara el último y se lo citara y Jesús no se lo cita. Al no hacerlo, llama la atención, capta la atención de este hombre. ¿Cuál es el mandamiento que Jesús nos cita? No codiciarás. No codiciarás. El silencio de Jesús, solamente el silencio de Jesús, debe haber captado la atención de este hombre. Porque este hombre, como hemos visto más abajo, era ¿cómo? Era rico. Era rico. ¿Bien? Así que cuando este hombre ya le hizo tronar la conciencia a Jesús, solamente sin mencionarle el mandamiento, ¿sí? Ya este hombre en su conciencia escuchó ese mandamiento.
Así que cuando este hombre lleno de autosuficiencia, ¿no? Ir delante de Jesús, decir, Maestro, yo guardé todo esto desde mi juventud, ¿no es cierto? Toda esa autosuficiencia, muy confiado este hombre de la vida de obediencia que había venido construyendo, tan confiado que se atrevió a decirle a Jesús, delante de toda la gente, yo todo esto lo guardé desde mi juventud. Bien, cuando este hombre viene a Jesús y le dice esto, Jesús le dice, te falta una cosa. Una cosa te falta. Una cosa chiquitita. Una cosita. Seguro no vas a tener problema. Si guardaste todo esto de tu juventud, esta cosita que te falta va a ser nada. Versículo 21. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Hombre, solo tenés que desprenderte de tus bienes. Y a cambio, tesoro en el cielo. Heredar la vida eterna. Entrar en el reino. ¿Qué va a responder este hombre? Bueno, en ese segundo, que probablemente haya sido un segundo eterno, ¿bien? Este hombre puso todo en la balanza. Puso todo en la balanza. La entrada al reino de Dios, heredar la vida eterna, tener tesoro en el cielo por un lado, y por otro lado, las riquezas que él tenía y todo lo que representaban esas riquezas, ¿no? Pensemos hoy en día qué representa ser una persona rica, tener estatus, tener influencia, ser respetado, la tranquilidad, ¿no es cierto?, que a uno le da tener los bienes. Y a eso sumémosle un plus de qué significaba ser rico en esa cultura. En la cultura de este hombre y de Jesús, ser rico era como una clara evidencia de que Dios estaba bendiciendo a ese hombre. Escuchen esta lógica, la lógica era esta. Si yo vivo una vida de obediencia a Dios, Dios me bendice con bienes materiales. Por lo tanto, yo veo caminando a una persona que tiene muchos bienes materiales, entonces digo, seguro ese es un hombre de Dios. Bueno, cualquier similitud con algunos contextos evangélicos de hoy no es coincidencia. Pero esa era la lógica, ¿sí? Créanme que esa era la lógica. Tener bienes materiales era visto como una marca de que Dios estaba aprobando la vida de este hombre. Entonces, no solamente era el estatus que le daban las riquezas, sino que tener riqueza le daba un estatus de una persona moral, de una persona que había hecho las cosas bien y que por eso Dios lo había bendecido. No perdamos de vista esto, porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque este hombre no solamente estaba poniendo en la balanza las riquezas, sino que estaba poniendo en la balanza algo en lo que él estaba poniendo su esperanza para ser aceptado por Dios. ¿Lo ven? Él creía que esas riquezas eran el fruto de que él estaba siendo bendecido por Dios, por lo tanto eran la evidencia de que Dios lo aceptaba. Quizás para nosotros sea un poco extraña esa lógica, pero saquemos las riquezas y pensemos por un momento en cuáles son aquellas cosas en las cuales nosotros ponemos nuestra esperanza para que Dios nos acepte. Bueno, eso significaban las riquezas para este hombre. ¿Bien? Y cuando él puso esas cosas en la balanza, él tuvo que tomar una decisión. ¿Y cuál fue la decisión de este hombre? Versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Cuando él puso en la balanza las cosas, él no estuvo dispuesto a soltar sus riquezas y todo lo que ellas significaban para él. ¿Bien? ¿Notaron que este hombre se va triste? Dice acá el pasaje, ¿no? Se va triste. Él no se fue enojado. No se fue solamente frustrado, aunque probablemente haya estado un poco frustrado. Pero acá nos dice Marcos que él se va triste. No parece ser la actitud de una persona que estaba haciendo un acting, ¿no? Como decir, yo voy delante de Jesús para que Él me apruebe delante de todo. No parece ser, sino probablemente se hubiese ido enojado. Que él se vaya triste nos indica que muy probablemente él realmente quería entrar al reino de Dios. Que su pregunta era sincera. Pero el problema fue que no estuvo dispuesto a pagar el precio. Ese fue el problema. Y yo no puedo dejar de pensar acá en otras palabras de Jesús, ¿sí? Que si no recuerdo mal están en el Evangelio de Lucas, en donde Jesús le dice a la gente que los está escuchando, les dice, esfuércense por entrar en el reino de Dios.
porque muchos querrán, pero no podrán. Muchos querrán, pero no podrán. ¿Qué significa cuando Jesús dice que muchos van a querer pero no van a poder? ¿Pero acaso, Señor, no es simplemente querer recibirlo? Sí, es querer recibirlo, pero recibir el reino de Dios lleva un precio inevitable. Hay que pagar ese precio. Ustedes no pueden ir con sus manos llenas de cosas, como este hombre, que iba con sus manos llenas de yo obedecí, mirá, Dios a mí me ha bendecido en toda esta vida porque yo fui muy obediente, ir con todas esas manos llenas de cosas y decir, con esto entro al reino de Dios. No, hay un precio. ¿Y cuál es el precio? Soltar todo lo que están llenando hoy mis manos y todo aquello con lo que yo quiero pagar mi entrada en el reino de Dios. Y hay que esforzarse por eso. Hay que esforzarse porque ahí el problema está en nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. ¿Sí? Y probablemente no haya cosa más difícil, bueno, vamos a ver que Jesús usa otra palabra, pero por ahora digamos, no haya cosa más difícil para nosotros que matar nuestro propio orgullo. Matar nuestro propio orgullo. ¿Sí? Este hombre, ¿cómo razonaba? Señor, yo guardé todos los mandamientos de mi juventud, por lo tanto Dios me bendijo con riquezas, así que seguramente también me va a dar la entrada al reino de Dios. Y de repente se encuentra con Jesús y se da cuenta que esas riquezas que eran para él la validación de Dios, a sus méritos, a su obediencia, no significaban nada. En la puerta del reino de Dios no significaba nada. Entonces, ¿cómo ilustra toda esta historia la paradoja del reino de Dios? Dijimos que la paradoja del reino de Dios, ¿cuál era? Que el reino de Dios, que es la realidad eterna y más importante del universo, a ese reino no lo ganamos, lo recibimos como un regalo, como niños. Entonces, ¿cómo Marcos ilustra esta paradoja? Bueno, mostrándonos esta historia de un hombre que no estuvo dispuesto a hacer su corazón como el corazón de un niño. Mostrándonos la historia de un hombre que no estuvo dispuesto a recibir el reino de Dios como un regalo. Al contrario, este hombre quiso pagar un precio por entrar al reino de Dios. Y fíjense que no estuvo dispuesto a soltar el precio que él tenía en su mano, con la cual él iba a pagar el reino de Dios. ¿Sí? ¿Alguna vez invitaron a alguien ustedes a su casa? Y lo invitaron a comer, le dieron todo, no sé, le dieron comida, pasaron un lindo momento, todo, y la persona saca el teléfono y dice, bueno, pasame tu alias que te quiero transferir, vayamos a medias. Y le dijeron, no, está bien, hoy no, hoy es un regalo, y empieza a insistir, no, dale, pasame, que me siento incómodo, que no. ¿No les hace sentir incómodo a veces como que la gente insiste? Está buenísimo, colaboro, pero si hoy te lo quiero regalar, recibilo como un regalo, ¿bien? Y a veces esa actitud, cuando la llevamos a nuestra relación con Dios, Dios no quiere relacionarnos con nosotros de esa manera. Dios no quiere que le hagamos transferencia. ¿Sí? El reino de Dios es un regalo. Y el problema con este hombre es que no estuvo dispuesto a recibirlo como un regalo. Él quería pagar un precio. Cuando nuestras manos están demasiado llenas de cosas para mostrar, con las cuales nosotros queremos ganarnos la entrada al reino de Dios, impresionar a Dios para que Él nos abra las puertas del reino, entonces ahí dejamos de ser como niños. Y por lo tanto, sin importar cuánto querramos nosotros entrar al reino de Dios, estamos afuera del reino de Dios. ¿Lo ven? Así es como queda ilustrada esta paradoja. Es muy triste. ¿Por qué? Porque esto no fue solo una historia, esto fue la historia de un hombre. La historia de un hombre que vino a Jesús buscando cómo entrar al reino de Dios, que recibió la mirada de amor de Jesús, una persona con quien Jesús trató en su corazón para tratar de volverlo como un niño, pero este hombre no estuvo dispuesto. No estuvo dispuesto. ¿Sí? Entonces nos cabe la pregunta, bueno, toda esta historia, toda esta paradoja que Marcos nos explicó y que ahora nos ilustró, ¿no es cierto? ¿Qué significa para nosotros hoy? ¿Qué implica para mí hoy esta paradoja que nos acaba de presentar Marcos? Y el resto del pasaje justamente trata con eso. ¿Sí? En primer lugar dijimos la paradoja planteada, que el reino de Dios, la realidad más importante y eterna del universo,
no se compra, sino que se lo recibe gratuitamente como un niño. Luego hemos visto en la historia de este hombre rico la paradoja ilustrada, triste y dolorosamente. Y ahora vamos a ver la paradoja explicada. Y yo quiero finalizar este sermón permitiendo a Jesús que nos explique y sobre todo que aplique todo esto que pasó. Dos cosas que Jesús quiere dejar en claro y dos lecciones que Él saca de toda esta situación, de toda esta paradoja para nosotros hoy. Bien, la primera de estas lecciones es que para nosotros es imposible convertirnos en niños, que solo Dios puede hacer eso por nosotros. ¿Por qué digo esto? Bueno, esto no es algo que se me ocurrió a mí, sino que esto es algo que dice el mismo texto, el mismo pasaje, ¿sí? Y yo quiero que ahora, mientras meditemos en esto, todos podamos reflexionar esta realidad, pero principalmente yo quiero que aquellos de ustedes que todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, puedan prestar especial atención a esto, ¿sí? Fíjense lo que pasa en el versículo 23. Después de que el hombre rico se va triste, Jesús se queda con los discípulos y tiene una conversación con ellos. Es evidente por la forma en la que Jesús habla con sus discípulos que él también quedó triste. Y claro, Jesús lo vio y lo amó. Él quería que este hombre entrara al reino de Dios, ¿no es cierto? Fíjense que nosotros vemos que Jesús repite 2 veces que es demasiado difícil para un rico entrar al reino de Dios. Primero en el versículo 23, qué difícil, dice Jesús, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar al reino de Dios. Y luego una vez más, después de intercambiar unas palabras con sus discípulos, Jesús le dice a sus discípulos, hijos, qué difícil es entrar al reino de Dios, qué difícil. Es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja, sientan el peso de esa ilustración de Jesús. Es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Es impactante lo que Jesús les está diciendo. Porque piensen lo que ellos pensaban acerca de los ricos. ¿Qué pensaban ellos acerca de los ricos? Que si eran ricos, eran porque habían vivido una vida lo suficientemente obediente como para que Dios los haya convertido en ricos. Eso pensaban ellos, ¿no? Entonces cuando Jesús le dice es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de Dios, lo que le está diciendo, lo está sacudiendo. Es como la clase de persona que todos ustedes piensan que está más cerca del reino de Dios, es la gente que está más lejos. Todos ustedes piensan que este hombre es rico porque Dios lo bendijo, y si Dios lo bendijo, entonces lo va a hacer entrar al reino. Pero no se engañen. Acá está la paradoja, ¿ven? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona de estas, con sus manos llenas de méritos para intentar ganarse el reino de Dios, entre. ¿Bien? ¿Por qué Jesús saca esta conclusión? ¿Por qué? Bueno, la historia es la respuesta a esta pregunta. ¿Qué nos enseñó esta historia? Que ser rico no solamente tener bienes, ¿no? Esto es algo que tiene que quedar claro. En la Biblia hubo mucha gente rica y que eran del pueblo de Dios. El problema no es la riqueza. El problema es tener un corazón que descansa en ellas, enamorado de las riquezas. Ese es el problema. ¿Y cuál es el problema? Esa clase de corazón es lo contrario a ser un niño. Si yo estoy esperando que Dios a mí me dé el reino de Dios porque yo hice las cosas lo suficientemente bien acá como para que me bendiga con riqueza, entonces yo tengo mis manos llenas de cosas con las cuales yo estoy queriendo pagar el reino de Dios. Y es lo que le dijo este hombre a Jesús. ¿Qué le dijo? Señor, yo todo esto lo guardé desde mi juventud. O sea, él tenía sus manos llenas de su propia obediencia, de la vida que él había estado edificando desde su juventud, y esperaba que eso sea suficiente para pagar el reino de Dios. El rico que queda fuera del reino es justamente el que pone su esperanza en lo que él hace, en sus méritos, en sus obras, para poder entrar al reino de Dios. Ese es el que queda fuera.
Ese es el que tiene su corazón completamente contrario al corazón de un niño. ¿Sí? Entonces, ¿los ricos están fuera porque son ricos? No. Los ricos están fuera porque tienen sus manos demasiado llenas del precio con el cual ellos quieren comprar la entrada al reino de Dios. ¿Sí? Pero si nos ponemos a pensar, empecemos a pensar un poquito bien, empecemos a hacer el trabajo de pensar ahora en nosotros, no solo en este rico. No solo los ricos tienen las manos demasiado llenas, ¿sí o no? No solo la gente que tiene mucho dinero. Para este hombre eran sus riquezas, su dinero, lo que le hacía sentir tan seguro de que ya había completado con todo lo que se hacía falta para entrar al reino de Dios. Pero ante nuestros propios ojos, nosotros tenemos que confrontarnos con la realidad de que todos nosotros pensamos, en mayor o menor medida, que Dios va a responder a lo que nosotros hagamos por Él. Que Dios va a responder a lo que nosotros hagamos por Él. ¿Sí? Por naturaleza, por defecto, venimos a este mundo queriéndonos relacionar con Dios de esa manera. ¿Sí? Todos tenemos nuestra esperanza puesta en nuestro desempeño. Todos pensamos que hemos hecho méritos suficientes como para que Dios nos reciba. Todos estamos tan enamorados de nosotros mismos y de nuestros esfuerzos que nos parece imposible que Dios nos deje afuera de su reino. Y los discípulos se dieron cuenta de esto. Porque ¿qué le preguntaron a Jesús? Jesús, si este hombre no entra al reino de Dios, entonces nadie. Entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Y acá está la respuesta de Jesús con la palabra. La palabra, en la que yo quiero focalizar. Para los hombres, ¿cómo es? ¿Es difícil entrar al reino de Dios? Dice Jesús. No, dice más. Para los hombres es imposible. Es imposible. Esa es la primera lección que Jesús quiere que aprendamos de toda esta historia. Para nosotros es imposible tener el corazón de un niño. Todos nosotros estamos absolutamente convencidos de nuestra propia bondad. Todos nosotros estamos absolutamente convencidos que incluso cuando hemos hecho cosas malas, hemos tenido la mejor de las razones para hacer las cosas malas que hicimos. Todos nosotros tenemos ese problema de que nos miramos al espejo y vemos en el espejo a la persona más obediente y más digna de entrar al reino de Dios. Por eso para los hombres es imposible tener el corazón de un niño. Por eso para ustedes y para mí es imposible tener el corazón de un niño. Es imposible, ¿sí? Es imposible que nos volvamos necesitados, es imposible que nos volvamos humildes, es imposible que estemos dispuestos a vaciar nuestras manos, es imposible que dejemos de reclamar, aunque sea un reconocimiento por nuestros méritos. Nosotros queremos ganarnos todo. A mí nadie me regaló nada. ¿Quién no ha dicho eso? Y nosotros no estamos dispuestos a que se nos regale el reino de Dios. Jesús lo está diciendo acá. Para nosotros es imposible tener el corazón de un niño. Nosotros anhelamos con todo nuestro corazón que llegue el día del juicio y nosotros poder presentarnos ahí, con nuestras manos llenas de cosas para mostrar delante de Dios y para poder reclamar que se nos acepte en el reino de Dios. Nos encantaría que en ese momento Dios proclamara al universo nuestros méritos y que ordena a sus ángeles que hagan doble fila en la puerta del reino de Dios y que con sus trompetas hagan sonar y que nosotros pasemos por el medio y que se proclame: este hombre es digno de entrar al reino de Dios. Eso es lo que nos encantaría. Eso es lo que necesitamos sincerarnos con nosotros mismos en nuestro corazón. No estamos dispuestos a recibir el reino de Dios como niños. Jesús lo dice acá, es imposible para los hombres eso. Es imposible. Es imposible que nos convertamos en niños insuficientes y necesitados porque estamos demasiado enamorados de nosotros mismos. Entonces, si nosotros queremos ser como niños, nuestra única esperanza es Dios. Dios es nuestra única esperanza. Porque mientras Jesús dice que para los hombres es imposible, Él dice, pero no para Dios. Pero no para Dios. Nuestra única esperanza es que Dios nos haga como niños. Solamente Él puede cambiar nuestro duro y orgulloso corazón
en el corazón de un niño. Nuestra voluntad que quiere ganarse el reino en la voluntad de un niño que simplemente está alegre con recibirlo como un regalo. Solo Dios puede hacer eso por nosotros. Y yo le ruego que si en este momento usted se está dando cuenta de que Dios está obrando eso en su corazón, no resista al Espíritu de Dios. No lo resista. Venga a Jesús en arrepentimiento y fe. Reconozca que es el obrar de Dios haciéndolo a usted como un niño. Renuncie a cualquier cosa en la que hoy usted se esté apoyando para poder ser salvo, para poder ser perdonado de sus pecados, entrar al reino de Dios. Arrepiéntase de sus pecados y venga a Cristo. Venga a Cristo. Porque si en este momento eso es lo que usted está sintiendo en su conciencia, sintiendo en su corazón, es Dios obrando en su vida. Es Dios obrando en su vida. Pero la segunda lección que nosotros aprendemos y que Jesús le da a sus discípulos, ¿sí?, es que los que son como niños, pueden descansar en que Jesús los va a acompañar a lo largo del camino hasta que hereden el reino de Dios. Esa es la segunda lección, ¿bien? Que nosotros la vemos a partir del versículo 28, ¿sí? Porque dice que entonces Pedro comenzó a decir a Jesús. No podía terminar esta historia sin que hablara Pedro, ¿verdad? Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Fíjense en el contexto de esta historia, ¿no? Jesús le está explicando que este hombre no estuvo dispuesto a dejar sus cosas y que por eso no tiene el corazón del niño y que es imposible para los hombres, pero que Dios sí puede convertir el corazón de un niño. Y Pedro ahora quiere marcar el contraste. Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Bien? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a elegir pensar bien de Pedro. ¿Por qué digo pensar bien? Porque uno enseguida puede disparar y decir: Pedro acá está reclamándole algo al Señor, ¿cierto? Bueno, ¿por qué digo que elijamos pensar bien de Pedro? Porque Jesús parece que piensa bien de Pedro. Jesús no toma las palabras de Pedro como un reclamo. Probablemente si las hubiese tomado como un reclamo, Jesús le hubiese dicho algo, ¿no? Como, bueno, pero estás heredando la vida eterna, al final no es tanto haberlo dejado todo. O sea, lo hubiera confrontado, probablemente. Pero parece ser que Jesús no está tomando las palabras de Pedro como un reclamo. Así que vamos a elegir nosotros tampoco tomarlas como un reclamo. ¿Bien? Y vamos a escuchar a Jesús. ¿Qué le dice Jesús? Pedro, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí, por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Sí? Mis hermanos, Jesús sabía que ellos habían dejado muchas cosas por seguirlo. Nosotros leímos en el capítulo 1 de Marcos cómo Pedro, su hermano Andrés, Juan, su hermano Jacobo, dejaron su familia, dejaron su empleo, dejaron su rutina para seguir a Jesús. Jesús sabía eso, ¿sí? Y Jesús sabe, hermanos, Jesús sabe que entre nosotros hay personas acá que han dejado mucho por seguir a Jesús. Para algunos de ustedes, desde que empezaron a seguir a Jesús, la relación con sus familias no volvió a ser la misma. Para algunos de ustedes no volvió a ser la misma. Algunos de ustedes tuvieron que ver cómo sus familias no toleraron que ustedes siguieran a Jesús. Cómo los llenan de reclamos una y otra vez. Sus amigos los llenan de reclamos una y otra vez. ¿Bien? Hay entre nosotros hermanos que hoy podrían estar muchísimo mejor económicamente de lo que están si no estuvieran siguiendo a Jesús. Ustedes saben, hermanos, nos conocemos entre todos. Hay entre nosotros hermanos que están en esa situación, ¿sí? Algunos de ustedes no están haciendo todas las actividades que les gustaría hacer porque están siguiendo a Jesús.
Algunos de ustedes están viviendo de esa manera. Algunos de ustedes de verdad han sufrido rupturas serias en su vida con gente que ustedes realmente aman y con quien han disfrutado mucho de la vida, con quien se han reído, con quien han tenido amistad profunda, y todo esto pasó porque seguir al Señor era incompatible con continuar con esas cosas. Y lo primero que yo quiero que ustedes sepan, ¿sí?, es que Jesús no es cínico con el precio que ustedes han pagado por seguirle. Jesús no es cínico, ¿sí? Jesús sabe y entiende lo que sus discípulos han dejado atrás por seguirle, ¿sí? Es cierto, Él nos va a decir, ninguno que mira para atrás es apto para el reino de Dios. Es cierto, Él nos va a decir eso, pero Él sabe y Él entiende lo que ha implicado para cada uno de sus discípulos tener que tomar su cruz y seguirle. Todos sus discípulos, de una manera u otra, o están pagando un precio, o no falta mucho para que empiecen a pagarlo seriamente. Solo Dios sabe lo que viene por delante en la vida de sus hijos. Por eso Jesús describió nuestro camino desde ahora hasta que entremos a la vida eterna, lo describió como un camino angosto. El camino que lleva a la vida es un camino angosto. Es un camino difícil de transitar, ¿sí? Es un camino en donde no pagamos el precio de ser discípulos de Jesús solamente al pasar por la puerta y entrar en el camino. Lo pagamos ahí y lo pagaremos continuamente. Lo pagaremos continuamente. Y yo quiero insistir en esto. Jesús no es cínico. Cuando yo leo las palabras de Jesús acá, que hemos leído recién, una de las primeras cosas que vemos es eso, es que Jesús no es cínico. Jesús no viene a decirle a Pedro, bueno, Pedro, deja de quejarte porque yo te estoy dando vida eterna. No viene a decirle eso a Pedro. Jesús sabe que ellos han dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos y tierra por causa de Él y por causa del Evangelio. Y Jesús sabe que ustedes, sus discípulos, también lo han hecho. Él sabe. Él lo sabe. Y seamos sinceros. A veces miramos atrás, ¿no? Miramos atrás al precio que hemos pagado. Somos tentados a mirar con añoranza. Somos tentados a la queja también a veces. Somos tentados a la queja. A veces ese dolor vuelve y nos afecta. Y acá veo la segunda demostración de amor que Jesús tiene para con sus discípulos. ¿Sí? Que Él no viene a decirnos simplemente no te quejes. Él viene a darnos una promesa para que venzamos la tentación a añorar lo que hemos dejado atrás. Él viene a darnos una promesa, porque Él es un Salvador compasivo. Él es un Salvador compasivo. Él viene a tratar con nuestros corazones. Como lo hizo con los niños del principio de la historia, Él va a tomarnos en sus brazos y nos va a dar sus promesas. Fíjense que Jesús es brutal y amorosamente honesto con nosotros acerca de esto. Él dice, ciertamente, en verdad les digo. Cuando Jesús usa esta frase, en verdad les digo, o en algunas de sus Biblias, de cierto les digo, es porque le está por decir algo solemne. Algo como, escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame bien lo que te voy a decir. Ese es el tono de Jesús. Y esas son las palabras con las que Él introduce esto. ¿Sí? Cuando Él dice que no hay nadie que no haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí, del Evangelio, Él está hablando de nosotros, de sus discípulos. Él está hablando de nosotros. Porque este es el apodo de los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús, su apodo es los que han dejado madre, padre, mujer, hijos, hijas y tierra por causa de Jesús y del Evangelio. Un poquito largo, pero ese es nuestro apodo, si somos sus discípulos. Y Jesús lo sabe. Y a ellos les promete, a nosotros nos promete, que hemos de recibir 100 veces más ahora en este tiempo y con persecuciones. Esto no es el Evangelio de la prosperidad. Esto no es, dale a Dios tus riquezas que Él te va a multiplicar por 100 esas riquezas. No, lo sabemos porque Él dice que Él nos va a dar todo eso con persecuciones. ¿Bien? Por eso.
En este tiempo de dolor, de lucha, de separación, mis hermanos, Jesús y su pueblo van a ser para ustedes la madre, el padre, el hermano, la hermana que ustedes han tenido que dejar. Jesús y sus hermanos en Cristo, aquellos que están acá junto con usted, que también están siguiendo al Señor, van a suplir en su corazón 100 veces más todas esas amistades perdidas, esas relaciones perdidas, ese amor perdido va a ser suplido 100 veces más por Jesús y por su pueblo. Por Jesús y por su pueblo. El Señor los va a sostener 100 veces más de lo que los sostenían a ustedes los bienes que dejaron atrás. Sí, hermano, usted que ha perdido la estima y el cariño de su familia por seguir al Señor, Acá hay hombres y mujeres que le van a amar a usted 100 veces más, que van a ser para usted el sostén en este camino angosto 100 veces más. Jesús va a ser para usted 100 veces más de todo lo que dejó atrás. La contracara de esto, hermanos queridos, es que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón al resto de nuestros hermanos para hacer para el resto de nuestros hermanos todo lo que ellos han dejado atrás. Eso es lo que significa que tenemos que amarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó. Yo les estoy dejando este mandamiento, dijo Jesús antes de irse. El mundo a ustedes los va a rechazar. Lo mismo que está diciendo acá, ¿no? Van a perder madre, padre, mujer. El mundo a ustedes los va a rechazar. Ámense. Ámense entre ustedes. Ámense entre ustedes. Sean los unos para los otros aquello que el mundo les está negando. ¿Sí? No cierren sus corazones ni sus hogares a sus hermanos. No los cierren. No los cierren. Y es cierto, todo esto ahora, ¿saben cómo va a venir? Va a venir con persecuciones. No vamos a estar exentos de pagar el precio de seguir a Jesús. Este es el mundo. El mundo nos va a hacer sentir el rigor de haberlo dejado atrás. Él nos va a hacer sentir el rigor de haberlo dejado atrás. Pero al final del siglo, al final del camino angosto, en el siglo venidero, estará la vida eterna. ¿Sí? El costo de seguir a Jesús es alto, mis hermanos. Ustedes ya lo han pasado y ustedes lo están pasando. Están atravesando eso. ¿Sí? Pero recibir el reino es desproporcionado, es infinitamente grande. Es desproporcionado en relación al al precio que pagamos acá. Aquellos que son como niños, entonces, esta es la gran paradoja del reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios es la realidad más preciosa, la realidad infinita, la realidad eterna, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Ese reino se recibe como un niño. Se recibe como un niño. Aquellos de ustedes que todavía no han recibido el perdón de sus pecados y no han recibido el reino de Dios, vengan a Jesús como niños. Renuncien a sus méritos y vengan como niños. Y aquellos que ya son como niños, caminando en el camino angosto que lleva al reino de Dios, sigamos confiando en Jesús como niños, que Él va a hacer para nosotros todo lo que necesitemos en este camino. Vamos a terminar orando, hermanos. Señor, te agradezco por tu palabra y yo te quiero pedir, Señor, que puedas usarla para obrar en medio nuestro, Señor, para cambiar nuestros corazones, herir nuestras conciencias, Señor, librarnos de nuestro orgullo y que podamos con toda humildad siempre tener nuestras manos vacías y abiertas para poder recibir tu amor, tu gracia, el perdón de nuestros pecados, los recursos que necesitamos para caminar en este camino angosto, Señor, siempre confiados en tu cuidado sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.